el programa de hoy estamos hablando de la vida después de la muerte. ¿Cómo se concebía la muerte en la antigüedad? Váyanse el momento que quieran. Bueno, yo creo que primero hay que, lo que hemos hecho en la primera parte, ¿no?, del programa, esta división entre el mundo trascendente y el mundo inmanente, diríamos, ¿no? Como la angustia de la muerte, o sea, la concepción, la percepción de que todo se acaba, ¿no? Eso inmediatamente es como que genera creativamente un espacio más allá de esta realidad. Un espacio que por lo general es semejante, ¿no? Y ahí es como se comienza a poblar de una serie de figuras que son las que nos esperarían en el otro mundo, ¿no? Y por ejemplo, Egipto es un caso emblemático porque justamente la muerte genera no solamente toda una cultura respecto a la muerte, sino un arte, ¿no? Una producción artística respecto a la muerte. O sea, la construcción de las pirámides, las tumbas, el arte mortuorio, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí ya vemos en Egipto la idea del juicio, ¿no? Claro, el juicio que hace... O sea, la rendición de cuentas. Que desarrolla este clásico de la literatura, que es el libro de los muertos, ¿no? Que son estos papiros inmensos, largos, que son plegarias que el que ha muerto, ¿no?, lleva en las manos. Habrán visto las momias que llevan en las manos el rollo donde está el libro de los muertos, que se supone en el más allá va a entregar... Se van a leer esas virtudes o defectos que ha tenido y se le va a pesar el corazón, simbólicamente hablando, y es un dios, el dios Anubis, ese que tiene cabeza que tiene de perro, su balanza, ¿no? Y digamos, si desaprobabas este juicio, ¿a dónde te ibas? Se supone que todos lo tenían que aprobar, no sé, esa es la esperanza que tienen. Claro, porque todos le van a aprobar de alguna manera. Además, ¿qué tanta preparación con la tumba si no te vas a ir en la famosa balsa? Porque después del juicio con Anubis venía la balsa y te ibas pues al... Ahora, siempre la idea del lugar, donde tú vas a ir, siempre ha estado vinculado al mundo de arriba, a lo celeste, ¿no? Sí y no. Porque el fondo, el subterráneo, por lo general, pues son las tinieblas, ¿no, Rafael? Sí. Hay varias cosas simbólicas. Bueno, me acuerdo por de símbolos, esta idea de la barca, ¿no? Hay una película de Woody Allen que comienza con todo subido en una barca y con la muerte ahí representando, no recuerdo qué exactamente, pero hay varias cosas simbólicas. Por una parte, la muerte tiene la dimensión simbólica del umbral, ¿no? Es decir, se atraviesa un umbral, atravesamos algo, y después de ese umbral, en realidad, comienza un tránsito. Entonces, hay dos cosas simbólicas que vienen juntas, la idea de umbral y la de tránsito. Y la de un tránsito, bueno, que nos lleva... No sabemos muy bien a dónde, ¿no? Y por eso la idea de ir en una balsa, ¿no? Es decir, esta idea de transitar en unas condiciones no muy seguras, ¿no es cierto? Como en un túnel. Como en un túnel, ¿no? Y sobre todo sobre el mar, en fin, que evidentemente transmite una idea de poca certeza, ¿no? ¿Y qué es la idea del túnel? Es la idea del túnel y de ese camino... aparentemente que tú no sabes dónde vas a ir, a través incluso de las confesiones o de los testimonios que muchas personas han tenido cuando los han revivido, ¿no? Así es. ¿No? Bueno, ese pero ese es en el presente, digamos, ¿no? Esta mitología contemporánea, ¿no? Regresemos al pasado. ¿Y los griegos? Bueno, es que retomo lo que tú decías, ¿no? Yo no estoy tan seguro que haya habido visiones tan idílicas del más allá, sino hasta con el cristianismo y las religiones y el islamismo también, ¿no? Porque el Hades es oscuro. Claro, es tenebroso, el Hades es terrible. Y este mundo egipcio del más allá es como no tampoco tan claro, ¿no? Y en el mundo andino, por ejemplo, andino norteño, diríamos, en la cultura moche, la vez pasada escuchaba una excelente explicación de la curadora del Museo Larco, Ulla Holmix, que nos hizo una apreciación fascinante realmente, en donde ella hablaba del mundo, más que en el mundo andino hay el Ucupacha y el Anampacha, ¿no? El Anampacha, Caipacha y Ucu. Y el Anampacha. Ahora bien, hay como ella interpreta dentro de una forma más metafísica el mundo interno, que tiene que ver con todo lo que está dentro de, y eso que está dentro de puede ser de la tierra, dentro o trascendiendo esta materialidad física que vemos, poblado de una serie de seres extraños, un poco demoníacos, que quieren atravesar, todo lo que vemos en los cerámicos mochicas, ¿no? Son historias que tienen que ver mucho con esta imaginación entre
el mundo de dentro y el mundo externo, ¿no? Entonces yo creo que esta visión del más allá no necesariamente es tan, vuelvo a repetir, idílica, paradisiaca, ¿no? Yo creo que más bien esa idea de un más allá en donde todos vamos a ser felices es una evolución, ¿no? Monoteísta, escatológica de un fin de los que tiempos, son mundos ¿no? separables. Sí, Porque, por ejemplo, el sí. Cusco, el Cusco supuestamente era el mundo sagrado en equilibrio. Exacto. Y el mundo sagrado en equilibrio suponía la unión justamente del CAI, del Anan y del Ucupacha. Claro, como un eje, ¿no? Entonces el mundo sagrado no separaba los ámbitos, ¿no? Claro, no concibe una separación. Ahora, hablabas también del universo griego. Bueno, evidentemente hay muchas ideas, ¿no? Es decir, el pueblo no tenía, digamos, una sola religión, además son religiones que tienen una multiplicidad de dioses. Pero, por ejemplo, una idea fuerte en el universo griego era la idea de la transmigración de las almas, ¿no? De las almas que van transitando de cuerpo en cuerpo y hay una idea de reencarnación. Entonces, en la antigüedad, la idea de la muerte está asociada también a otras ideas afines como la resurrección o la reencarnación en otros casos, ¿no? En el mundo judío en concreto, bueno, salto un poco en la historia, pero en el mundo judío en concreto, de hecho la idea de resurrección es hasta cierto punto tardía, siglo II antes de Jesucristo, ¿no? Es tardía, ¿no? El libro de los Macabeos. Y antes en realidad había nociones más o menos aproximativas, ¿no? Pero en realidad desde el siglo II antes de Jesucristo aparece expresamente la idea de resurrección, que a su vez, esto va a ser música para los oídos de los historiadores, que a su vez está asociada a un concepto de historia, ¿no? Porque la idea de reencarnarse supone cierto ciclo, ¿no? Entonces la historia es cíclica, se repite, pero en la resurrección hay una ruptura y hay una historia que es lineal. Entonces eso está asociado, digamos, a esa idea. Y digamos, el destino de uno después de la muerte siempre dependía de cómo uno se había comportado durante la vida. Es la idea del juicio que va apareciendo. Siempre aparece la idea del juicio. Hay un hilo conductor en las religiones antiguas de que hay una moral, hay un ejemplo de vida que tienes que seguir, un ejemplo relativo de vida que tienes. Y Juan, ¿y en la India? Bueno, en la India tenemos quizá los remotos antecedentes, según algunos autores, de esta idea de reencarnación de los griegos, ¿no? Porque algunos dicen que Platón habría tenido cierta influencia por todos este movimiento comercial que había en Grecia. Tú sabes que lo que llamamos Grecia en realidad eran pequeñas ciudades alrededor de lo que ahora es Turquía, ¿no? Dando al Mediterráneo. Y estas ciudades a su vez tenían mucho trato comercial, sobre todo después de las conquistas de Alejandro Magno con la India, ¿no? Entonces todo el pensamiento comenzó a fluir, ¿no? Y de hecho se han encontrado algunos análisis de textos en donde hay textos muy parecidos que Platón refiere, que se parecerían a los textos sagrados indios, las Upanishads sobre todo, ¿no? Es que existe la idea de que por mucho tiempo la India fue algo así como un laboratorio de donde salían una serie de ideas, de creencias, ¿no? Y se habla de los famosos viajes a la India. Incluso he llegado a escuchar de una posible estancia o viaje del mismo Jesucristo en la India, ¿no? Ahora, claro, eso es un cuento, pero de alguna forma es el papel de esta gran cocina de ideas que era la India, ¿no? Bueno, de hecho, los textos sagrados más complejos, me parece, que existen en el mundo antiguo, religiosos, ¿no? Y sagrados, por lo tanto, son los indios, ¿no? En sánscrito, sobre todo los que acabo de decir, las Vedas, de los cuales la última parte de los Vedas son las Upanishads, ¿no? Y son relatos que tienen que ver precisamente con qué sucede después de esta vida, porque en el fondo todas las grandes culturas antiguas se preguntan eso, ¿qué pasa después? Y ese detonador hace una producción de ideas o de símbolos, etcétera, ¿no? Y las Upanishads se plantean eso, ¿no? Y ahí está el planteamiento, aunque poco, pero está presente, de la reencarnación. La idea de karma aparece por primera vez en una de las Upanishads. Claro, y Rafael, no por casualidad, pues los griegos con Alejandro van hasta la India. Y Alejandro llevaba en su equipaje, digamos, ¿no? Los textos de Aristóteles, ¿no? Y trataba de compaginar, a ver, Aristóteles con lo que estaba sucediendo en la India, que era un mundo, pues, absolutamente
novedoso, complejo, que yo no sé si los griegos lo habrán entendido. Claro. ¿No? Que lo que pasa acá es que se cuenta una cultura, ¿no? Sí, no se entiende. Y los Upanishads, bueno, de hecho, la relación va con Platón y muchos llegan hasta Plotino, inclusive, que es posterior, ¿no? Los neoplatónicos, ¿no? Que parece que la idea de Plotino había estado también presente en los Upanishads, en fin. Ahora, por ejemplo, en la plaza de Cajamarca, cuando lo iban a matar, a ejecutar a Atahualpa, regresamos al mundo andino, Atahualpa preguntó, aparentemente, cómo iba a morir, ¿no? Entonces era quemarlo, porque al hereje se le quema. Entonces inmediatamente surge la idea del malqui, de la momia. O sea, en el mundo andino tú seguías viviendo a través de los malquis. Justamente en el Cusco hacían la procesión, las panacas de los malquis. Entonces, si lo quemaban, él no se iba a transformar en un malqui, en una momia. Entonces, ¿qué tenía que hacer para que no lo quemen, Juan? Bautizarse. Claro, bautizarse y escoger otro tipo de muerte para poder morir de una manera que pudiera trascender como malqui, como tú dices, que es por el agarrotamiento, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí vemos una idea de muerte en el mundo andino. O sea, al final lo sometieron al garrote. ¿No? El problema es que no se sabe dónde la panaca de Atahualpa o la panaca que estaba comenzando a formar Atahualpa lo enterró. ¿No? Y ahí viene el inicio de todo este mesianismo andino, que es una especie de resurrección, ¿no? Del Inca, que algún día regresará, que también trabajó Alberto Flores Galindo en los 80, ¿no? Pero las momias seguían viviendo, pues. Esa es la idea. Esa es la idea. Claro. ¿Qué Las tipo de momias trascendencia seguían viviendo, ¿no? ¿Y qué tipo de trascendencia, por lo tanto, es esto? ¿No? Digo, es otro tipo de trascendencia, es otro una tipo de trascendencia claro. aquí. Claro. Sí. Y aquí se repetía, no de manera igual, pero hay la idea pues de los poetas, de los aedas, de estos cantores en las procesiones de las panacas que iban recitando y cantando la historia del fundador de la panaca, del Inca, ¿no? Y hay una cosa curiosa ahí, porque es una cultura también muy atada al cuerpo, a la materia, un poco fisicalista, diríamos, ¿no? Porque recordarás que los cronistas relatan que estas momias eran paseadas todos los días. Imagínate. En lo que es la Plaza del Cujo, que era la plaza actual, más la otra placita, que creo que es San Francisco, era un plazón. Una explanada tremenda. Una explanada tremenda. Y ahí hacían Entonces, en ese momento las panacas como que cobraban vida. El ritual suele ser eso, el ritual actualiza el mito, ¿no? Actualiza una creencia, ¿no? Y en ese sentido había una especie de conexión física. O sea, la momia no estaba necesariamente en un mundo virtual o invisible, sino que allí esa momia, ese cuerpo que trasladaban, uno tomaba... ¿Era una reencarnación? No es precisamente eso, porque no volvía a vivir. Claro, en otro vivía, cuerpo. pero digamos era que ese estaba mismo ahí. cuerpo, claro. Por eso había que cuidarlos. Claro. Y tenían un séquito alrededor que cuidaban cada una de las momias de los incas muertos. Y todo el Cusco eran casas, fortalezas, donde estaba la momia encerrada y una serie de gente alrededor. Funcionaba como una cofradía en torno a la momia, pues. Claro. Bueno, tenemos que irnos a un corte y en el siguiente bloque hablaremos de la resurrección y la reencarnación. Ya regresamos.